Damos paso ya, porque llevamos un poquito de retraso, a la segunda plenaria con conferencias magistrales. Aquí tenemos los tres ponentes y, bueno, vamos a intentar hacer un poquito menos de media hora cada uno para tener tiempo al final para preguntas, que siempre es lo más interesante. Primero empezamos con Alfredo Camaji, que está en medio. Su presentación va a ser Encuentro de Saberes, la visión de la UDUAL sobre la relación universidad-empresa. Alfredo es economista por la UNAM, con especialización en el Centro de Estudios para la Planeación, el Abasto y el Desarrollo Económico y PARDES, PROCADES de Curitiba en Paraná, en Brasil. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Alfredo. Muchas gracias. Voy a pasarme de este lado. Estaba comentando con algunos compañeros que hay una modalidad en las exposiciones japonesas en las que la exposición dura 7 minutos y medio como máximo y la discusión es el centro del debate. Yo voy a tratar de hacer una cosa no tan cercana, pero sí voy a tratar de lanzar algunos temas que creo que pueden ser temas de debate. Primero, y voy a tratar de plantear 4 aspectos en los que creo que puede generarse una cierta discusión. Lo primero que quiero señalar es que concuerdo que la globalización y la mundialización amplió y profundizó el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es un hecho ineludible y que en las economías modernas el conocimiento se ha transformado en uno de los factores de la producción, tal vez el más importante. El conocimiento incide en la productividad, en la competitividad y también en el desarrollo social y cultural de las naciones. No solamente en la productividad y la competitividad, sino que tiene que ver no solamente con la empresa, sino con la sociedad. Y por lo tanto, la vinculación de la universidad debe de darse fundamentalmente con la sociedad y una de las partes es la empresa. Sin embargo, este conocimiento, si bien se genera principalmente en las universidades, no es una función exclusiva de las universidades. Este sería un poco el primer punto que yo quisiera someter a discusión. O sea, para que haya un conocimiento en una sociedad determinada, es muy importante contar con una infraestructura científica. Y es muy importante que tengamos una oferta de personal de investigación altamente calificado. Esto lo digo porque en algunos países de América Latina, a mí me tocó escuchar a algunos ministros de educación superior en la que comentaban que si nosotros le asignábamos a las universidades una serie de tareas de innovación y las especializábamos en función de ciertos temas o ciertas áreas de innovación, muy similar al esquema que el TEC de Monterrey utilizó en México, podríamos tener entonces la posibilidad de pasar de ser países productores de materias primas y exportadores de materias primas a ser países productores y generadores de conocimiento y dar un gran brinco. Y esa función se la asignaban a las universidades. Lo único que tenemos que hacer es reorganizar la gestión universitaria.
y yo creo que esto es muy delicado, o sea, no es así. Las universidades tienen un papel, pero no es exclusivo de las universidades la responsabilidad, y básicamente el conocimiento se genera en las universidades, pero la innovación se da en el mercado, y en el mercado quienes llevan al mercado la innovación son las empresas. Entonces, la otra idea que me interesa mucho manejar es que esta idea de que la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos hoy en día, el conocimiento tiene un elemento fundamental, es muy cierto, pero es muy asimétrico entre regiones y países. La distancia y las brechas entre las naciones, en lugar de acortarse con esta cuestión de la fase del conocimiento, se hacen cada vez más grandes. No ha tenido la sociedad del conocimiento alcances mundiales reales. Algunos países lo han logrado, pero la mayoría se han mantenido a la saga. Y solamente algunos países desarrollados, con sistemas educativos y científicos sólidos, donde se genera investigación de punta, han disfrutado de los beneficios reales de esta sociedad del conocimiento. En los países industrializados, las actividades de investigación y desarrollo se realizan a través de universidades privadas y los departamentos de desarrollo tecnológico de las empresas, llevando a cabo relaciones muy estrechas con el sector productivo local. En contraste, en nuestros países, los vínculos tienden a ser débiles, hay muy poca relación entre la agenda de investigación de las universidades y las necesidades reales, y hay presiones técnicas para reducir los costos e innovar de parte de las empresas. Déjenme, hay una serie de dificultades en nuestras universidades que son muy lentas en descubrir las tareas de investigación, y también tienen una capacidad para realizar investigación de vanguardia muy limitada. Vamos a ver ahora algunas cifras. Una de nuestras tareas urgentes a desarrollar en toda nuestra región de América Latina es incrementar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en todos nuestros países. Veamos algunas cifras. Si vemos el gasto, por eso es muy importante cuando yo decía que no es función exclusiva de las universidades la generación de conocimiento. Aquí podemos ver una gráfica que ustedes ya la deben saber hasta de memoria, pero se refleja con mucha claridad cómo muy pocos países de América Latina, quizás salvo Brasil, Chile, en Argentina, en menor medida, el gasto en ciencia y tecnología es muy bajo, es menos del 0.5% del PIB. Pero veamos algunos datos. Vean la cantidad de investigadores de tiempo completo que hay en nuestros países. Decíamos que un aspecto crucial es la investigación. Veamos esta gráfica que a mí me parece muy reveladora. El país que ha tenido un crecimiento espectacular en materia de investigadores de tiempo completo ha sido Brasil, que prácticamente del 2000 al 2007, 2008, que es esta cifra, duplicó la cantidad de investigadores. Sin embargo, si vemos el caso de México, llega a 46,000, el caso de Argentina a 36,000, y de ahí hacia abajo la cantidad de investigadores en América Latina ha permanecido prácticamente constante. Tenemos un gran déficit de investigación.
Si lo vemos, ustedes me van a decir, pero Brasil es un país que tiene mucha población, pero si lo vemos en función por cada millón de habitantes, la cantidad de investigadores existentes, vemos que a pesar de que Brasil es la vanguardia en México, todavía está muy rezagado en relación a otros países de América Latina. Sí, por favor. Gracias, Rocío. Y esto sin duda se traduce en un fenómeno muy relacionado con la productividad. Ahí podemos ver la productividad de Asia, cómo ha crecido, y cómo la de América Latina se ha venido estancando. Y a tal punto que hoy por hoy todos los organismos multilaterales coinciden en que el principal problema que tienen nuestros países es la productividad, es el crecimiento de la productividad. Pero veamos esta. En América Latina la mayoría de las empresas son pymes. Y es ahí donde se concentran los mayores índices de bajos en productividad, debido a que hay un escaso componente de innovación. Ahí pueden ver una gráfica que nos demuestra esto. Bueno, déjenme ver si por aquí, una de las gráficas que quité tenía que ver con qué participación tiene la iniciativa privada en los países industrializados y qué participación tiene el gobierno. Y la mayor parte de la investigación en los países industrializados la hacen las empresas en coordinación con el gobierno, y en nuestros países sucede exactamente lo contrario. La mayor parte de la investigación la hacen los gobiernos. Bueno, esta es, digamos, la primera tema a discusión que a mí me interesa dejar presente, que es: no podemos, como bien decía Luis ayer, adoptar modelos externos cuando tenemos condiciones totalmente distintas. El desarrollo de la innovación, de la ciencia y la tecnología y del conocimiento tiene que ver con un ecosistema, y ese ecosistema tiene que ver con un conjunto de elementos en donde las universidades son uno de los componentes, quizá uno de los componentes principales, pero no el único. Esa sería un poco la primera tesis de esta parte. La segunda idea que a mí me interesa señalar es que las universidades donde se realiza la mayor parte de la investigación en América Latina son universidades públicas. Las universidades públicas tienen un carácter que está muy permeado por lo que fue los acontecimientos de la Reforma de Córdoba en junio de 1918, y después por un Congreso Internacional de Estudiantes que se celebró en México en 1921, y vean ustedes si no, muchos de los planteamientos de Córdoba todavía tienen una cierta vigencia en nuestras universidades, en Córdoba, Argentina, por los compañeros de España, en Córdoba, Argentina. La separación de las universidades del Estado mediante el régimen de autonomía, la pluralidad y la tolerancia, el perfil particular, sobre todo el énfasis que le dio a la extensión universitaria como una función académica y social, el llevar a toda la sociedad la cultura universitaria, y sus actividades sustantivas se definieron en torno a la docencia, la investigación, la extensión, la difusión y la difusión de la cultura. Bueno, entonces el movimiento de Córdoba tuvo un
un impulso muy importante y le dio una característica específica a las universidades de América Latina que no tienen las universidades norteamericanas ni tampoco en los países europeos con las que frecuentemente nos comparamos en los distintos rankings internacionales. Quizá una de las deficiencias del movimiento de Córdoba fue el bajo impulso que se le dio a la investigación en parte de este movimiento. Bueno, entonces voy a la siguiente, al planteamiento. Ya una vez planteado este antecedente, la idea de que la importancia que en nuestras universidades, o sea, el compromiso que en nuestras universidades tienen con la sociedad, y de ahí la importancia que tiene la innovación social o que debe tener la innovación social en nuestras universidades. Es decir, hay un compromiso, o debe haber un compromiso en nuestras universidades de llevar las ventajas de la globalización a los más necesitados. No se puede ni se debe de desperdiciar el aporte y la trascendencia de las ciencias sociales y las humanidades. Aquí déjeme hacer un pequeño paréntesis. Cuando se habla de la importancia de la vinculación de la universidad con las empresas, se dice en muchas ocasiones que esa debe ser el elemento que guíe a la actividad de las universidades. Y yo creo que esto es muy delicado porque confunde varios aspectos. Primero, yo no pongo en duda, por eso empecé por señalar la importancia que tiene el conocimiento en la sociedad actual, no lo pongo en duda, y no pongo en duda el papel que las universidades tienen en relación a eso. Lo que pongo en duda que esa sea la función exclusiva de las universidades, o que esa sea la función principal de las universidades. Porque si fuese la función principal de las universidades, no tendría sentido el estudio de las ciencias básicas, ni tendría sentido el estudio de las ciencias sociales. Las universidades deberían de ser universidades tecnológicas, ingenieriles, universidades ligadas a las necesidades estrictas de la empresa. Y yo creo que eso es muy peligroso, porque es muy importante que las universidades conserven su carácter plural y que las universidades atiendan esa necesidad de la vinculación con el sector productivo, pero que no lo hagan de manera exclusiva. Y también creo que es muy importante que atiendan las necesidades de la innovación social. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tuvimos en la UDUAL una reunión con los ministros del UNASUR, los ministros de Ciencia y Tecnología de UNASUR. Y el rector de la Universidad Central de Quito, que es el vicepresidente de la región andina de la UDUAL, acudió a esa reunión y planteó dos temas o tres temas como cruciales para las universidades. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque dijo, las universidades de la región nos debemos de unir para atender las necesidades de los niños desde su gestación hasta los 2 primeros años de vida, porque ahí está la parte crucial del desarrollo humano, ahí es donde se forma el carácter, la inteligencia, la formación, todo. Debemos de hacer investigaciones conjuntas para determinar cómo podemos fortalecer el aumento de la producción en la economía familiar y campesina, donde se concentra la mayor cantidad de pobreza y de los niños con problemas de malnutrición. Debemos de atender los problemas genómicos, debemos de atender los problemas, ahí tenemos un conjunto de problemas que hay que atender. Y a mí me pareció una propuesta genial, sinceramente. Y me parece que es parte, bueno, otra de las cosas que dijo es, debemos de atender la biodiversidad.
No tenemos una idea clara en la región andina de qué tenemos ni dónde está, más que en un 30%. Debemos de atender esos problemas. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que las universidades de América Latina deben de atender los problemas sociales en un país, en una región en donde los problemas de siglos como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, se requieren de nuevos enfoques para esos problemas, para encontrarles mejores soluciones, se requieren de nuevos instrumentos, se requieren de nuevas formas para poder atender esta situación. Entonces, yo creo que uno de los problemas importantes en la parte de la generación de alternativas en materia de innovación es atender los problemas de la innovación social. No digo que se desdeñe a los de la empresa, creo que hay que atenderlos también, son muy importantes, pero otro horizonte muy amplio es el que tiene que ver con lo social. Alfredo. Ya, se me está acabando el tiempo. 8 minutos. ¿Cuánto? 8. Perfecto. Bueno, entonces voy a la tercera provocación, o a la cuarta, ya no sé en cuántas llevo, pero bueno. Con la cara que tiene Celso ya me dice que no me va a volver a invitar. Bueno, la siguiente provocación. Yo creo que ha permeado mucho en las universidades de la región la idea de que lo que tenemos que hacer es adecuar la oferta de la educación a la demanda del trabajo. Es decir, lo que tenemos que hacer bajo este esquema que algunos autores le llaman adecuacionista es que si el mercado está demandando técnicos, medios calificados, lo que hay que hacer es producir eso. Y hay que adecuar la formación recibida al empleo desempeñado por los egresados. Porque si no vamos a generar estudiantes que no van a tener ninguna posibilidad de empleo. ¿Y qué sentido tiene? Ser un desperdicio para la sociedad hacer esto. En algunos casos se considera que se debería reducir el nivel de estudio de los jóvenes para adecuarlo a las capacidades de absorción de la demanda del trabajo, ¿no? Y todos estos autores lo hacen todo para los jóvenes, pero nunca les consultan, o sea, nunca los toman en cuenta. Nosotros ahora en México tenemos una movilización en el Politécnico que está en contra de parte de estas cuestiones, o sea, por lo menos es lo que se dice públicamente, que no quieren que se reduzca los niveles de capacitación y no quieren no creen que estas situaciones se puedan dar. Estas ideas no son nuevas, se vienen desarrollando ya desde hace mucho tiempo y han tenido un rotundo fracaso. Es decir, han fracasado porque no se ha la dinámica del mercado de trabajo es muy distinta a la dinámica del mercado de la educación. Corren son dos cosas que tienen que verse de manera paralela y no son una sola, no se pueden sumar, no se pueden unir. Entonces, creo yo que ahí se sitúa una parte muy interesante que tiene que ver con esquemas en donde se plantea que las universidades se deben de adecuar a las necesidades de este mercado de trabajo. Creo que este es un planteamiento equivocado e inviable. Es muy difícil que ambos factores coincidan, es muy difícil que a la vuelta de estos 20 o 30 años que se ha intentado esto, ha sido muy poco probable que lo que se establece como las demandas futuras de la industria sean realmente esas las demandas futuras y que las escuelas puedan caminar a ese ritmo
en el que demanda una adecuación de un sistema productivo que tiene una velocidad de cambios muy, muy grande. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales ha fracasado: los déficits de información sobre la evolución de la oferta y la demanda de trabajo, la incapacidad para incluir la esencia del comportamiento de los actores implicados y la incapacidad para incorporar los diversos factores de cambio en sus análisis. Bueno, y por último, porque ya una vez lanzadas estas provocaciones, me quiero curar en salud, y entonces les digo que la relación entre las universidades y las empresas tiene, a mi juicio, que jugar tres funciones muy importantes. Promover redes nacionales y sistemas de innovación regional. Creo que este es uno de los déficits que se nos están dando en nuestro país, por lo menos, y en muchos países de la región. Es muy importante ligar la generación de conocimiento con el desarrollo local y con el desarrollo regional. Favorecer los mecanismos formales como puentes o actores de intermediación entre las universidades y las empresas. Son dos lenguajes que se hablan y es muy importante que podamos tener interlocutores que nos permitan hacer las funciones de articulación o de rodilla para poder establecer esas relaciones, y el establecimiento de centros de investigación regionales o municipales que favorezcan el desarrollo científico como parte de algunas de las tareas. Y después ahí expongo algunas ideas de la interrelación con el sector productivo, lo que tiene que hacer la universidad, lo que tiene que hacer la empresa, pero como ustedes son expertos en eso, yo solamente se los quiero dejar simplemente planteado. Lo que me interesaba era introducir estos conceptos que mencioné anteriormente de manera absolutamente provocadora, y muchas gracias.